El caso que vas a escuchar a continuación está presentado como una reconstrucción documental, con nombres cambiados y con un enfoque centrado en el debate jurídico y social que produjo. No se aborda desde el morbo, ni desde la provocación fácil, sino desde una pregunta incómoda que el sistema judicial colombiano ha tenido que enfrentar. ¿Hasta dónde llega la autonomía privada de dos adultos? ¿Y en qué punto el derecho penal decide intervenir, incluso cuando no hay una denuncia por abuso? Porque este caso no llegó a los tribunales por violencia denunciada por una víctima menor de edad. No empezó con una acusación de agresión sexual. No se abrió por un relato de sometimiento, amenaza o coerción manifiesta. Llegó por otra razón. Por una relación sentimental entre dos hermanos adultos. A veces un caso judicial no sacude al país por lo que pasó en secreto, sino por lo que ocurrió a la vista de todos. Dos adultos. Una convivencia abierta. Una relación asumida. Una familia indignada. Y una pregunta que divide por completo a la opinión pública. Si dos personas mayores de edad consienten una relación, ¿puede el Estado castigarlas penalmente solo por el vínculo de parentesco? Esa es la grieta de este caso. No una desaparición. No un homicidio. No una escena forense. Sino una discusión entre libertad individual, moral social y derecho penal. En esta reconstrucción los llamaremos Laura y Daniel. Ambos eran mayores de edad. Eran hermanos. Y, según el caso que llegó a debate, conformaron una pareja sentimental y comenzaron a convivir abiertamente en Bogotá. Ese es el primer dato que lo cambia todo. No estamos hablando de una sospecha. No de rumores familiares. No de una relación descubierta a medias. Estamos hablando de una convivencia reconocida, visible, asumida. Y a partir de ahí, el conflicto dejó de ser doméstico. Se volvió penal. Y aquí quiero leerte en comentarios. ¿Tú crees que el Estado debe castigar penalmente una relación entre dos adultos que consienten, incluso si son hermanos? Te leo con respeto. Porque ahí nace el núcleo del caso. No en un hecho violento inicialmente alegado, sino en la colisión entre dos ideas enormes. Por un lado, el libre desarrollo de la personalidad. Por el otro, la decisión del derecho colombiano de mantener vigente el delito de incesto para proteger a la familia como institución. Y esa tensión no es menor. Porque cuando el derecho penal entra en la intimidad de dos adultos, el debate se vuelve inevitable. La historia, tal como fue planteada en esta reconstrucción, avanza así. Laura y Daniel empezaron a convivir como pareja. No se escondieron del todo. No mantuvieron la relación únicamente en secreto absoluto. Y eso produjo una ruptura feroz con parte de su entorno familiar. Familiares conservadores decidieron denunciarlos penalmente, basándose en el delito de incesto. Y ahí es donde la historia deja de ser solo un conflicto privado. Porque en Colombia el incesto sigue tipificado. El artículo 237 del Código Penal establece que quien realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante, adoptivo, o con un hermano o hermana, incurre en prisión de 16 a 72 meses. Ese dato jurídico es decisivo, porque significa que, más allá de la valoración moral que cada quien haga del caso, la denuncia familiar no cayó en un vacío legal. Cayó sobre un tipo penal vigente. Y eso convirtió la controversia en una disputa de fondo. ¿Puede una norma penal seguir aplicándose cuando no hay menores, no hay abuso alegado y ambas personas son adultas? La defensa sostuvo precisamente eso. Argumentó que penalizar a dos adultos que mantienen una relación consentida viola el libre desarrollo de la personalidad. Y esa línea de defensa no apareció de la nada. Tiene una lógica constitucional evidente. Porque el libre desarrollo protege la capacidad de cada persona para definir, de manera autónoma, sus opciones vitales y su proyecto de vida. La propia Corte Constitucional ha desarrollado ese derecho ampliamente, aunque también ha dicho que puede tener límites legítimos fijados por el ordenamiento. Y aquí aparece el centro del dilema. Si dos adultos deciden convivir, asumirse como pareja y sostener un vínculo íntimo sin que exista coerción, abuso o minoría de edad, ¿está el derecho penal protegiendo un bien jurídico real, o está entrando en un terreno que correspondería a la autonomía privada? Esa fue, en esencia, la pregunta que este tipo de debate encendió entre 2021 y 2024. No una pregunta cómoda. No una pregunta sencilla. No una pregunta que pueda resolverse solo con intuición moral. Porque cuando el Estado castiga, no solo expresa desaprobación, también impone prisión. También marca antecedentes. También afirma que una conducta merece reproche penal.
Y ese merece es exactamente lo que aquí se discutió con fuerza. La defensa planteó que el consentimiento entre adultos debería pesar más, que el Estado no debería criminalizar la intimidad de personas mayores de edad simplemente por la naturaleza del parentesco, que la intervención penal, en un escenario así, desbordaría el principio de mínima intervención del derecho penal. Y desde esa mirada, el problema no sería moral, sino constitucional. Si no hay víctima en sentido clásico de coacción, ¿qué está castigando exactamente el Estado? Pero esa no fue la postura que ha predominado en la jurisprudencia constitucional colombiana. La Corte Constitucional, en decisiones como C-404 de 1998 y C-241 de 2012, sostuvo que la penalización del incesto es compatible con la Constitución y constituye una limitación legítima al libre desarrollo de la personalidad, precisamente por la protección de la familia como institución básica y bien jurídico constitucionalmente relevante. Ese punto es esencial para entender el caso, porque la discusión no terminó diciendo, si son adultos y consienten, entonces no pasa nada. No, el criterio que ha prevalecido en Colombia ha sido otro, que incluso en escenarios de mutuo acuerdo entre adultos, el legislador puede considerar que la conducta afecta a la estructura familiar y, por tanto, merece sanción penal. Y ahí es donde el caso se vuelve tan divisivo, porque choca dos lenguajes distintos. El lenguaje de la autonomía y el lenguaje de la institución. Para unos, si no hay coacción, la esfera íntima de dos adultos no debería criminalizarse. Para otros, precisamente porque existe parentesco cercano, la sociedad conserva un interés legítimo en impedir que ese vínculo se transforme en relación sexual o de pareja. Lo interesante, y también lo más incómodo, es que ambas posiciones apelan a valores constitucionales reconocibles. La defensa habla de libertad. El Estado habla de límites constitucionalmente válidos. La defensa habla de proyecto de vida. La jurisprudencia responde con la idea de familia como bien jurídico digno de protección penal. Por eso este no es un caso sencillo de contar. Porque no cabe en el molde clásico del true crime donde hay un agresor claro, una víctima clara y un daño fácil de narrar. Aquí lo que hay es una frontera jurídica. Una frontera donde el derecho decide hasta dónde puede tolerar una conducta íntima entre adultos y donde considera que empieza una transgresión suficientemente grave como para merecer condena. Y eso explica por qué el debate fue tan intenso. Durante 2023, incluso desde el gobierno se abrió una discusión pública sobre la posibilidad de retirar el incesto del catálogo penal. El entonces ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió públicamente que el sexo consentido entre adultos emparentados no debería ser delito. Esa propuesta generó una fuerte polémica y finalmente el delito se mantuvo vigente. Ese contexto importa muchísimo, porque significa que el caso no solo se discutió en expedientes o audiencias, también tocó el debate público nacional. Es decir, no era una rareza escondida en un juzgado. Era una pregunta que estaba rozando política criminal, moral pública, derecho constitucional y límites del castigo. Y cuando un tema llega a ese punto, deja de ser solo el caso de dos personas. Se convierte en un espejo del país. Un espejo incómodo, sí, porque obliga a mirar qué entiende Colombia por libertad, por familia y por los límites del derecho penal. Intentemos mirar la secuencia con frialdad. Dos hermanos adultos conforman una pareja y empiezan a convivir. Parte de la familia lo considera intolerable. Se formula una denuncia penal. La defensa invoca el libre desarrollo de la personalidad. El marco jurídico vigente responde que el incesto sigue siendo delito. Y el debate llega a la órbita constitucional y judicial con toda su carga filosófica y social. Eso no es una simple anécdota familiar. Es una batalla por el significado de la ley. También hay algo importante en el hecho de que la denuncia provenga de familiares conservadores. Porque revela otra capa del caso. El rol de la familia extensa como actor del conflicto. No estamos ante una intervención estatal nacida solo de un control abstracto. Aquí hubo personas cercanas que tomaron la decisión de judicializar la relación. Eso abre otra pregunta, también difícil. ¿La familia denunció por protección del orden jurídico o por rechazo moral a una relación que consideraban insoportable? Probablemente, en muchos casos así, ambas cosas se mezclan. Y esa mezcla es explosiva, porque convierte un conflicto íntimo en expediente penal, pero además lo hace atravesado por vergüenza, ruptura, moralidad, reputación y estigma. El derecho aparece, sí, pero no aparece en el vacío. Aparece en medio de un campo emocional profundamente cargado.
Eso es importante decirlo porque, cuando se discute este tipo de casos, a veces se habla como si todo ocurriera en abstracto, como si fueran solo argumentos de facultad de derecho. Y no. También hay familias rotas. También hay repudio. También hay entornos que sienten que algo esencial ha sido quebrado. También hay una sociedad que reacciona desde una mezcla de normas, costumbres y tabúes muy arraigados. Por eso este caso no se puede contar solo como una pelea de abogados. Es también una colisión entre mundo privado y condena pública. Ahora bien, el hecho de que la conducta siga tipificada no significa que todos los casos terminen con la misma severidad práctica. El propio marco penal del artículo 237 prevé una pena relativamente baja en comparación con otros delitos sexuales, de 16 a 72 meses, lo que abre la puerta, según el caso concreto y las circunstancias, a consecuencias penales menos gravosas o escarcelables. Y eso es coherente con la descripción del caso que me diste. Imputación de cargos, pero con un tratamiento menos severo que el que existe en escenarios de abuso, violencia o minoría de edad. Ese detalle también dice mucho. Porque el sistema jurídico no está equiparando, en términos prácticos, una relación consentida entre adultos con un caso de abuso sexual intrafamiliar contra una víctima vulnerable. Ambas conductas pueden entrar en el mismo artículo, sí, pero no pesan igual en la valoración concreta ni en la respuesta penal efectiva. Y esa diferencia importa muchísimo, porque evita una confusión grave, que hablar del delito de incesto en adultos equivalga automáticamente a hablar de abuso. No es lo mismo. Y este caso, precisamente, se volvió debatible porque se presentó bajo la idea de consentimiento mutuo y mayoría de edad. Eso cambia radicalmente el tipo de discusión. Ya no es la discusión sobre agresión. Es la discusión sobre si el parentesco, por sí solo, justifica el castigo penal aun cuando las partes afirman haber actuado libremente. Esa es la pregunta de fondo. Y quizá por eso este caso resulta tan incómodo para todos. Para sectores conservadores, porque toca un límite cultural que consideran infranqueable. Para sectores liberales, porque pone a prueba cuánto están dispuestos a extender la idea de autonomía privada. Para juristas, porque obliga a decidir si la categoría familia puede seguir justificando cárcel en una esfera íntima entre adultos. Y para la sociedad, porque la obliga a enfrentarse a un tema que preferiría no mirar. Hay una razón por la que el incesto aparece tan cargado simbólicamente en todas las culturas. No es solo una norma jurídica, es también un tabú profundo. Y los tabúes, cuando llegan a tribunales, dejan de ser solo silencios sociales. Se vuelven argumentos, se vuelven demandas, se vuelven sentencias, se vuelven categorías constitucionales. Eso es lo fascinante y lo perturbador del caso, que lo que durante siglos fue un límite casi indiscutido, de pronto entra en lenguaje de derechos, libertades y proporcionalidad penal. Y cuando eso ocurre, la sociedad reacciona con fuerza. Lo hizo en Colombia. Lo hizo el debate público. Lo hicieron las instituciones. La Corte Constitucional, al mantener la validez del delito, fue clara en algo. La prohibición del incesto constituye una restricción legítima del libre desarrollo de la personalidad, porque el legislador puede intervenir para proteger la familia. Eso significa que, hoy por hoy, el eje jurisprudencial no favorece la despenalización judicial de ese comportamiento. Podrá seguir habiendo discusión filosófica, doctrinal o política. Podrán plantearse reformas futuras. Podrán existir voces que pidan sacar el delito del Código Penal. Pero el estado actual del derecho colombiano es que el incesto sigue siendo delito, incluso en relaciones entre hermanos adultos, y la Corte ha respaldado esa opción legislativa. Y eso nos lleva al desenlace. Según la reconstrucción del caso, la justicia mantuvo la imputación de cargos bajo el delito de incesto, aunque el tratamiento penal se entendió en un contexto distinto al de los casos de violencia o minoría de edad, una relación de mutuo acuerdo entre mayores de edad, con penas de carácter escarcelable dadas las circunstancias. Ese cierre no resuelve el debate moral, tampoco liquida la discusión constitucional, y mucho menos hace que todos queden de acuerdo. Lo que hace es mostrar algo más sobrio, que el derecho, al menos en Colombia, ya tomó postura. Y la postura es esta. La autonomía individual no alcanza, por ahora, para desplazar la tipificación penal del incesto entre parientes cercanos. Esa es la realidad jurídica del caso. Y por eso el título le queda tan bien. El debate legal. Porque aquí lo que queda abierto no es solo un expediente. Queda abierta una pregunta más grande. ¿Debe el derecho penal seguir castigando toda relación incestuosa,
incluso cuando los involucrados son adultos y dicen consentirla libremente? No es una pregunta agradable. No está hecha para gustar, pero sí está hecha para pensar. Y quizá por eso este caso importa tanto. No porque sea frecuente, no porque sea fácil de convertir en relato viral, sino porque obliga a mirar dónde termina la tolerancia jurídica y dónde empieza el límite que una sociedad decide no cruzar. Al final, el caso que aquí reconstruimos como el de Laura y Daniel deja una imagen muy particular. Dos hermanos adultos que deciden convivir como pareja. Una familia que no solo rechaza la relación, sino que la denuncia penalmente. Una defensa que apela al libre desarrollo de la personalidad. Una jurisprudencia constitucional que reafirma que el incesto sigue siendo delito en Colombia. Y un sistema penal que mantiene la imputación, aunque con consecuencias menos severas que en escenarios de abuso o minoría de edad. Pero quizá la parte más incómoda de toda la historia sea esta, que aquí no se discute solo un hecho. Se discute el alcance mismo de la libertad. Se discute hasta dónde una democracia constitucional tolera la autonomía íntima de los adultos. Y se discute si la familia como institución sigue siendo un argumento suficiente para llevar esa intimidad al terreno del castigo penal. Y esa es la razón por la que este caso no se parece a los demás. No deja solo horror. Deja dilema. No deja solo repudio. Deja pregunta jurídica. No deja solo una versión de bien y mal. Deja un debate que Colombia, por ahora, resolvió en la ley, pero no del todo en la conversación pública. Quiero leerte con respeto. ¿Crees que el derecho penal debe intervenir en una relación entre dos adultos que consienten, aunque exista parentesco cercano? ¿Piensas que la protección de la familia justifica mantener vigente este delito? ¿O crees que, en casos como este, el Estado está entrando demasiado en la vida privada? Te leo con respeto.